Y para hablar en torno a la injerencia del sector empresarial en el proceso electoral, tenemos el comentario de la maestra Marta Singer Sochet. Muy buenos días, maestra, la escuchamos con mucha atención. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, Manuel, José Buenos Antonio días. y a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, como ya estamos en el último tramo de las campañas electorales, vamos a comenzar o ya estamos viendo, con mucha desesperación a quienes piensan que es eh, inminente la llegada de López Obrador a la presidencia y ven amenazados sus intereses y especialmente los dueños de los grandes consorcios y conglomerados empresariales, pues sí, ya los vemos muy activos, instruyendo a sus empleados acerca de lo que deben o no hacer en la jornada electoral. Y ciertamente ejercen su derecho a opinar, pero a la vez están ejerciendo presión y ejercen su poder para intentar orientar el voto de sus empleados y con ello, pues de todos los que escuchen o vean los medios de comunicación y vean cómo obligan prácticamente a sus empleados para cambiar su voto si es que quisieran hacerlo por López Obrador. En realidad están distorsionando las cosas a su favor y seguramente más de uno de los empleados va a sentir amenaza para votar libremente. Pero en realidad olvidan los empresarios, y eso se los ha repetido una y otra vez López Obrador, en nuestro país existen instituciones que pues hacen pesos y contrapesos y ciertamente si ellos que en los últimos 30 años ya se han acostumbrado a formar parte de la clase política y contando con voceros de la llamada sociedad civil como el caso de Mexicanos Primero, por ejemplo, ya están acostumbrados a hacer negociaciones por debajo del agua con el gobierno, pues sí, seguramente eso sí que va a cambiar. Los empresarios siempre han estado dispuestos a jugar políticamente y casi siempre lo han hecho abusando de esa opacidad con la que llegan a arreglos con los gobiernos locales o con el gobierno federal, de los que evidentemente se niegan a dejar constancia, pero que luego resultan evidentes cuando alguien cuando alguien hace posible que trasciendan a nivel de la información esos arreglos que los colocan en una situación de privilegio. Y que, como es el caso de la industria minera, el Grupo México tiene a sus trabajadores padeciendo condiciones de trabajo y salarios, pues francamente muy, muy deplorables. Y de ahí que será muy difícil que sus dichos, más allá del sector de los mandos medios, pueda trascender. En muchos momentos los grupos empresariales han jugado con la idea de incorporarse a los partidos políticos, en otras ya lo han hecho de manera oficial, y en otros casos pues se han rebelado incluso contra los presidentes en turno. Así sucedió en México durante muchas oportunidades, y lo que ha ocurrido es que en los últimos 30 años han estado en una situación cómoda, formando ya parte de la clase política y con la posibilidad de hacer que sus decisiones fluyan de manera muy sencilla. Y quizá por ello, porque están acostumbrados a violentar el marco legal, suponen que eh, puede llegar del otro lado un presidente de la República que imponga sus decisiones a placer, pero omiten, como decía hace un momento, que existe instituciones como la Suprema Corte de Justicia, los órganos autónomos, un sistema federal donde, por cierto, ningún partido político va a tener la mayoría de las gubernaturas y, por lo tanto, donde las reformas constitucionales estarán acotadas a la construcción de mayorías con otras fuerzas políticas, pero donde de ninguna manera vamos a poder ver actuar a un presidente de manera discrecional.
La política del miedo y la amenaza no está haciendo efecto, y eso ya deberían de saberlo la cúpula empresarial, que pueden mirar sus propias encuestas y sondeos que miden las tendencias que ciertamente no les están favoreciendo. Me parece que de existir alguna denuncia en donde estas expresiones libres se conviertan en amenazas, seguramente sí se podría hacer que los órganos electorales intervinieran, y en ese sentido, bueno, pues es importante que si algún empleado se siente amenazado, sepa que puede recurrir a las autoridades para hacer valer su libertad. En fin, creo que este es apenas el comienzo de este mes difícil en donde pues está jugando justamente el todo por el todo el sector empresarial. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo por el comentario, maestra Marta Singer Sochet, y estamos en contacto si nos lo permite. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día.